Les invito a buscar Romanos capítulo 3. Gracias Tommy, a los músicos por los hermosos coros que cantamos. Continuamos con Romanos, llegamos a la última parte del capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. ¿Todos lo tienen? El mensaje de hoy se llama El camino a la reconciliación. Dice así el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo terminó la porción donde dedicaba a hablarse acerca de la culpabilidad del hombre, que estuvimos viendo desde el versículo 1, el capítulo 1, versículo 18 al 3:20, para continuar con las buenas nuevas que había mencionado en el capítulo 1, versículo 17. Las buenas nuevas de salvación, el evangelio que predicamos en esta noche. Así que Pablo, en la porción que vimos, dejó sin excusas a toda la humanidad, ¿sí? Sea judío, sea gentil, es decir, no judío, nadie tiene excusas para presentar delante de Dios en su juicio. Nadie puede defenderse delante de Dios. Yo no tengo nada que poder decirle a Dios con lo cual poder excusar mi pecado. No hay nada que yo pueda presentar a Dios que sea aceptado. Soy un pecador y esa es la verdad que deja Pablo bien clara y es una verdad dura. Como decía Tommy, a muchos no les gusta escuchar que son pecadores, pero es lo que Dios dice de nosotros, y es mejor siempre una verdad dura que una mentira dulce. Así que Pablo también deja en claro que ni siquiera los judíos que tenían la ley de Dios estaban ausentes, porque ellos también eran culpables del juicio y eran pecadores delante de Dios. No podían cumplir con la ley. Y la ley no es un listado de cosas que tengo que hacer o cosas que no puedo hacer. La ley nos muestra el estándar de cómo es Dios. Así que no es algo que nosotros podemos cumplir. No podemos lograr la justicia a través de la ley. Necesitábamos, por eso Pablo habla de la ira de Dios y de los pecadores que somos, y que nos hace entender que somos dignos del juicio de Dios. Por eso necesitamos de la justicia que Dios provee. Las tres personas, Pablo habla imaginariamente, y tres situaciones, tres personas: el inmoral, el moralista y el judío religioso. Y ellos tenían que recibir el evangelio, porque con la forma de pensar que ellos tenían, no iban a entrar nunca al cielo. Estas personas
en su forma natural de pensar, no iban a entender que en el cielo vamos a encontrar a una mujer que ejercía la prostitución, una mujer llamada Rahab, que ejercía la prostitución y la vamos a encontrar en el cielo. Y hay un discípulo de Jesús llamado Judas, que lo vamos a encontrar en el infierno. ¿Por qué? ¿En qué gira? Porque si las personas empiezan a sacar conclusiones acerca de Dios y de la fe, entonces no van a entender cómo el Evangelio puede hacer estas cosas. Así que todo lo que tenemos que hacer es venir a Cristo con manos vacías y decirle, pedirle misericordia. No puedo, yo no puedo recibir su justicia. Lo que aleja a las personas de la salvación no es el pecado simplemente, sino también son las buenas obras. Porque hay muchos que se quieren acercar a Dios con sus buenas obras, su buena moral, y no quieren recibir la salvación a través de este mensaje que nosotros predicamos. Por eso están tan lejos de acercarse a la salvación, porque las obras no nos pueden salvar. El versículo 21 que leímos comienza con un pero, y es un pero esos que transforman todo lo que vino diciendo. Todo eso negativo que Pablo va marcando, que es real de toda la sociedad y de lo que el pecado ha hecho con cada uno de nosotros. Pero dice, pero. Ahora va a cambiar la realidad. Es ese pero transformador que pasa de la oscura realidad del hombre para centrarse en el resplandeciente evangelio. En la sección del capítulo 3, versículo 9 al 20, Pablo termina su conclusión con una radiografía, lo llaman la radiografía de la humanidad, porque él va a detallar y lo pone al pecado como el rey de la sociedad y dice que todos hacemos lo que el pecado quiere. Así que, porque así trabaja el pecado, trabaja sobre nuestra voluntad. Y cuando nosotros hacemos pecado, cometemos pecado, decimos, yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Y en realidad no nos damos cuenta que somos esclavos del pecado. Hay cadenas que no podemos ver que nos atan al pecado. Por eso en esta radiografía que Pablo hace de la sociedad, de la humanidad entera, utiliza versículos del Antiguo Testamento para que el judío también entienda que ya todo estaba escrito. Ya Dios había dado el juicio sobre la humanidad, no hay justo ni aún uno. Utiliza partes del cuerpo, habla de la mente, no entienden a Dios, no lo buscan, habla de la garganta, la lengua, la boca, hay engaño, veneno, amargura. Habla de los pies, marcando esa tendencia del hombre hacia la violencia, hacia tener conflicto, hacia la destrucción. Por eso no podemos tener relaciones sanas, por el pecado que mora en nosotros. La ley, dijo Pablo, es un espejo, y el espejo no me puede lavar la cara. El espejo simplemente me dice lo mal que hay en mí, y de esa forma funcionaba la ley. No nos puede salvar, simplemente nos mostraba cuánto nos faltaba para agradar a Dios. El domingo pasado, David, ¿se acuerdan la historia? David predicó acerca del rey, un rey de Babilonia, llamado Belsasar. Y en esa noche donde él estaba haciendo un banquete, estaba haciendo fiesta, la estaba pasando bien, ese mismo día recibió el juicio de Dios. Una mano escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, un arameo antiguo. Y era el idioma, Dios utilizó el idioma comercial, porque era la forma en que ellos podían entender, porque ellos era a base de oro, de plata, y Dios lo mide, lo pesa. Está hablando de ciclos y minas. Y sería algo así, el mensaje sería así, contado, contado, pesado, dividido. Ese fue el mensaje en la pared. Y ese hombre en esa noche se dio cuenta que no
llegó al estándar de Dios. No cumplió con los propósitos de Dios y cayó el juicio sobre él, murió esa noche y también terminó su reino. Así que Pablo llega a la conclusión de que todos somos pecadores y todos estamos bajo el juicio de Dios. No hay justo ni aún uno. Por eso el llamado que hacemos, como lo hicimos nosotros, venir a Cristo para recibir la salvación. Porque tarde o temprano ese juicio va a llegar sobre todos nosotros. No podemos escapar de él. Pero ahora, dijo Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia en la Biblia la encontramos en tres formas diferentes. La primera es la justicia de Dios, que habla de su perfección. Dios es justo, hablando de esa perfección de Dios. No hay nada malo en Él. Él es la suma de todas las perfecciones. Ese es el carácter de Dios. También encontramos en la Biblia la justicia del hombre, siempre en sentido negativo, que siempre falta, el hombre es injusto. Así que la justicia en el hombre habla de su naturaleza imperfecta. Pero también encontramos la otra justicia, que es la que leímos en este versículo 21, que es la justicia que Dios otorga al pecador, ¿sí? Es esa justicia que se manifestó, se hizo accesible para nosotros. Así que esa es la justicia aparte de la ley. ¿Por qué esa parte de la ley? Porque la ley no la podíamos cumplir. Porque no hay mérito en nosotros que podamos recibir esa salvación, ¿sí? No podemos alcanzarla, no podemos obtenerla con logros propios. Todas las religiones y todas las culturas piensan en la salvación y siempre buscan la forma de un esfuerzo humano para lograr esa salvación. Y no es así como lo presenta el Evangelio. En el Evangelio dice que Dios desarrolló esa justicia perfecta que necesitamos. Él la ofrece. Nosotros pecadores simplemente tenemos que recibirla. Es al revés de cómo funciona el corazón de las personas. ¿La ley cumple su función? Sí, porque dio testimonio de la perfección de Dios, de la justicia de Dios. Nos mostró que éramos pecadores y que no podíamos alcanzarla, pero también Dios ahora, a través de su Hijo, ofrece esa justicia. Dice el versículo 21 también que fue testificada por la ley y por los profetas. Esa justicia de Dios no fue idea nueva, no fue algo nuevo que sucedió después. Ya en todo el Antiguo Testamento, en figuras, en símbolos, todo anunciaba la venida del Mesías, la venida del Salvador. Los profetas hablaban acerca de la salvación y siempre mirando hacia ese Mesías. Así que no era idea nueva, sino que fue testificada por la ley y por los profetas. Abraham es el ejemplo que Pablo después va a usar de un hombre que fue justificado incluso antes de haber recibido la ley de Moisés. Desde el versículo 22 al versículo 25 encontramos 4 formas en que esa justicia de Dios llega a nosotros. Lo primero que dice que llega mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen. La fe esta que predicamos tiene un objeto y es Cristo. No es cualquier fe. Hay mucha gente que vieron que dice, yo tengo mucha fe en Dios, así que yo creo que me voy a salvar. Mucha fe en Dios. Y esa no es la fe que salva. La fe que salva es la fe en Jesucristo y en su obra redentora. Así que tenemos que ser muy claros en eso. Pero no es la fe lo que salva, sino el objeto de la fe. Si yo les digo, me voy a tirar de un edificio y tengo mucha fe, mucha fe,
que si me subo a un edificio, al edificio más alto de Cipolletti, me tiro de ahí con unas alas que me hice yo, tengo mucha fe, ¿eh? Me hice unas alas, voy a poder cruzar el río Neuquén. O tengo la otra opción de subirme a la moto de Tommy, con mucho miedo, con muy poca fe de que voy a llegar, para que él me haga pasar para Neuquén. ¿Cuál va a ser el resultado de las dos? Miren que tengo mucha fe en una y poquita fe en la otra. ¿Entienden cómo la fe no es lo que me salva, sino el objeto de la fe? Por eso la fe que salva es la fe en Jesucristo. La fe excluye todo mérito humano, así que no depende de nosotros, de todo lo que podamos hacer. Pablo va a decir más adelante en Romanos 10, capítulo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Me parece que puse... perdón, estoy leyendo otro. 1 Corintios me fui. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El objeto de la fe que predicamos es Cristo. Él es la roca de la salvación. En segundo lugar, la justicia no puede llegar por nuestras acciones, como dije antes. Primero es que llega a través de la fe en Jesucristo, pero en segundo lugar tenemos que tener en claro que no hay nada que podamos hacer para merecerlo. Incluso si pensamos que si por la fe merecemos la salvación, no merecemos nada por algo que podamos hacer. Todos estamos bajo pecado. El versículo 23, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados de su presencia, alejados de poder cumplir el propósito por el cual Él nos creó. Estamos alejados de poder presentarnos delante de Dios. Así que ese versículo dice que quedamos cortos en todas esas cosas, en santidad, en perfección. Todos pecaron. Desde Adán y Eva en el huerto del Edén hasta la actualidad, todos los que han vivido sobre esta tierra han pecado. Por eso dice, no hay diferencia. No hay diferencia. No importa si eras judío o gentil, todos pecadores. No importa la familia en que hayas nacido, en la ciudad en que hayas nacido, no importa, todos pecadores. Y necesitamos de esa justicia de Dios. El tercer punto, dice el versículo 4, es que somos justificados gratuitamente. Pero antes, ¿qué es la justificación? Es un término legal. Significa que Dios declara justo al pecador. Es chocante escuchar que un juez deja en libertad a alguien que es culpable. Acá puede pasar, en Argentina puede pasar, pero que Dios declare inocente a alguien que es culpable, eso es chocante. Pero Dios lo declara inocente porque la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo en la cruz. Por eso la justificación también no significa que el creyente no va a pecar nunca más. Sería fabuloso si no pecáramos nunca más. Significa que Dios acredita la justicia de Cristo en el que cree. Pablo en esta sección está siendo muy cuidadoso con las palabras, porque la gente es propensa también a pensar que la fe es considerada como una obra, ¿sí? Yo tengo que creer, sí. Pero no, la fe no se cuenta como obra. El Señor dijo, me aborrecieron sin causa, en Juan 15, 25, y es la misma palabra que utiliza acá, gratuitamente, sin causa, sin merecer. Por eso tenemos que tratar de no caer en ese error de que la fe puede ser contada como obra. Algunos piensan que el Antiguo Testamento
se regía porque si vos obedecés la ley, vas a salvarte. Y en el Nuevo Testamento cambió. Ahora si tenés fe, te vas a salvar. Y no, eso ahí estamos interpretando mal el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Siempre fue por fe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siempre fue por fe. Porque la persona que vivía en el Antiguo Testamento bajo la ley se tenía que dar cuenta que no podía cumplir la ley. Y si vamos al Nuevo Testamento vemos cómo se habían puesto incluso más rígidos que la ley que había dado Dios, agregándole más cosas. Y el Señor les reclama al del pueblo: ustedes se cierran la puerta del cielo y no dejan que ninguno, y se la cierran a los que quieren entrar. Así que la fe siempre fue el medio de salvación, pero la fe es las manos abiertas de aquel que recibe un regalo. Y el regalo ya lo pagó el Señor Jesús en la cruz. Romanos 5:1 dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que no solamente esa salvación viene mediante la fe en Jesucristo, no llega por nuestros medios, es gratuita, sino que también en el versículo 25, Pablo va a ser más específico y habla de que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, Cristo aplacó la ira, pero no porque la hizo a un lado, sino porque Él recibió la ira de Dios. Así que no es la fe, no es cualquier fe la que salva, porque no me puedo acercar a Cristo como admirarlo como un simple hombre, como un ejemplo, sino que tengo que verlo como lo que realmente es, el Hijo de Dios, que en esa cruz recibió el castigo que yo merecía. Así que la justicia de fe, la justicia que salva, es en base a esa sangre derramada. La fe que se salva es Jesucristo y a este crucificado, dijo Pablo. ¿Cómo puede un Dios justo justificarme, decir que soy inocente? Bueno, en el versículo 24, está la respuesta. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para nosotros, para nuestra actualidad, redención no es un término que usamos muy a menudo, así que es bueno explicarlo. En el Antiguo Testamento, en Jerusalén, una ciudad agrícola, era común que la gente se endeudara. Y para pagarlo, uno tenía que ser siervo de aquel que le debía. Así, tenía que trabajar hasta que pueda pagar esa deuda. Pero en la ley de Dios estaba la posibilidad de que un pariente pueda pagar esa deuda, se llamaba el pariente redentor. Y entonces ese pariente se acercaba, pagaba la deuda y aquel hombre que estaba en servidumbre era dejado en libertad. Y Pablo dice: el Señor Jesús es nuestro pariente redentor. Él es el que pagó el precio por nosotros. Nosotros, esclavos del pecado, esclavos de la muerte, y bajo ese juicio de Dios no podíamos salir de ahí. Pero Él pagó el precio por nosotros en la cruz. Por eso la cruz resuelve ese problema. Dios puede perdonar al pecador, puede declararlo justo. Lo hace a través de la fe en Jesucristo, pero porque Él pagó el precio en esa cruz. La cruz resuelve el problema. La justicia de Dios fue satisfecha, el pecado fue castigado y la gracia redentora, la gracia salvadora es ofrecida hoy a los pecadores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él.
1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos los pecados del Antiguo Testamento, en los cuales ofrecían sacrificios, nunca habían sido perdonados los pecados. ¿Se dieron cuenta de eso? Esos sacrificios no podían perdonar los pecados, los cubrían. Pablo está dejando en esta porción bien claro eso. Dios pasó por alto. Dice en la parte que leímos, el del 25, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios pasó por alto. Dios tuvo paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el Salvador, hasta que vino el Mesías. Y en esa cruz recibió el castigo de todos los pecados de la humanidad. Esos pecados que no habían sido perdonados, habían sido pasados por altos, pero hoy, a través de la obra de Cristo, Él perdona esos pecados y nos vuelve sus hijos. Qué maravilloso es que Dios pueda transformarnos de pecadores culpables a sus hijos. Y un día, como cantábamos, vamos a estar delante de la presencia de Dios, no por mérito nuestro, sino por esa obra que Cristo hizo en la cruz. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es bien clara la Escritura. Un día todos van a estar delante del juez del universo, nuestro Señor Jesucristo, y toda rodilla se va a doblar en aquel lugar. Pero la salvación se recibe hoy en día. No podés pasar a la eternidad sin haber tomado esta decisión en vida, porque en aquel lugar no habrá oportunidad de arrepentimiento. Porque como les dije, la salvación se recibe por fe y ahí, en ese momento de juicio, no va a ser necesaria la fe porque vas a estar delante del juez, del Señor Jesucristo. Y la salvación que Dios ofrece hoy es por la fe en Jesucristo. Termina esta porción Pablo en el versículo 27, donde queda la jactancia de todo hombre, queda eliminada. No hay jactancia, no hay algún logro con lo cual yo pueda decir merezco la salvación. El versículo 28 habla del resumen. El hombre es justificado por la fe, no por las obras. Lo vuelve a reaclarar. El versículo 29 y 30, Dios salva tanto a judíos como a gentiles, a toda la humanidad. Y el versículo 31 dice, la fe no anula la ley, sino que la confirma. ¿Cómo la confirma? De tres formas. Porque la ley nos mostraba que necesitábamos de Cristo, porque Cristo cumplió la ley perfectamente, y esa es la justicia que Dios nos da, y porque el creyente ahora busca obedecer a Dios, pero lo hace como una respuesta de amor. Antes los hombres buscaban cumplir la ley para salvarse, pero no. Ahora que tenemos la salvación, los hombres podemos obedecer a Dios y tenemos el deseo de obedecerle porque Él ha transformado nuestras vidas. Así que en esta porción espero que no queden dudas,
a ninguno de los que están en este lugar o de los que escuchan el mensaje de que necesitas la salvación. No hay mérito alguno que pueda hacer. Me acordaba hoy, que lo iba a compartir en la cena, pero la parábola de las bodas del hijo del rey, donde dice que fueron invitados a la boda, pero los invitados no quisieron ir, se empezaron a excusar. Y el rey dijo, bueno, salgan por las calles e inviten a aquellos que estaban en las calles, en los cruces, y llenó la casa. Y dice que eran buenos o malos, no importa, todos adentro. Pero no es de cualquier forma que entramos al cielo. Dios no bajó su estándar de perfección. El estándar para estar en el cielo, al lado de Dios, sigue siendo la perfección. Pero él dice en la parábola que el rey le dio vestidos a todos los que estaban presentes. Y es así como Dios nos viste con la santidad de su Hijo, a nosotros pecadores, cuando nos arrepentimos. Y es por eso que podemos entrar al cielo. El cielo va a estar lleno de gente buena y gente mala, pero que entendieron que necesitaban la fe, que necesitaban, para entrar necesitaban tener fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Así que esperamos que en esta noche tomes la decisión más importante de tu vida, la cual te va a llevar a ese lugar precioso y te va a librar de esa condenación eterna que cae sobre cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga.